Son las 8:46 minutos. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Pichincha Universal, y en Twitter, también @Pichincha Univer. Vamos a iniciar de inmediato un diálogo con el dirigente indígena Leonidas Issa, a quien, por cierto, le pedimos las más debidas disculpas por este retraso en la intervención. Tuvimos un problema desde muy temprano por la cuestión de tráfico. Estoy acompañado de Liceña Espinel. De inmediato iniciamos este diálogo. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, bienvenido a nuestros estudios en Pichincha Universal. ¿Cómo está al momento la relación entre el movimiento indígena y el gobierno? Se habían establecido mesas de trabajo a raíz de las protestas de octubre. ¿Esto ha avanzado o no ha avanzado? ¿Cuál es el estado actual? Muchas gracias, un saludo cordial a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación y así también a la provincia de Pichincha. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que para poder evaluar de lo que ha pasado desde octubre hasta estos días, el mencionado mesa de diálogo realmente no existe, ¿no? Por la intermediación que tuvimos de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se tuvo la posibilidad de conversar 3 veces. Después, digamos, ¿no es cierto?, de la mesa de diálogo que se tuvo el 13 de octubre. En consecuencia, las propuestas que fueron emitidas desde el Parlamento de los Pueblos, donde nosotros también somos parte, como CONAI, como organizaciones de base, lo que sabemos de manera pública, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, lo que dijo es que ninguna de nuestras propuestas serán tomadas en cuenta porque realmente no está pegado a la realidad de los que ellos están proyectando. En ese sentido, nosotros hemos dejado sentado a la ciudadanía. En la Asamblea Nacional también habíamos hecho nuestra ponencia y así también al Gobierno Nacional, y que de aquello dependía mucho de la voluntad de los que están gobernando, de los que están dirigiendo, para que lo que ha propuesto los pueblos, las nacionalidades, los sectores sociales, las organizaciones sociales que conformamos en más de 182 organizaciones en el Parlamento, sean tomadas en cuenta o no sean tomadas en cuenta, en el límite de la democracia, como siempre se ha venido manteniendo. O sea, está prácticamente congelada la relación, no ha habido. O sea, no hay ninguna relación, por eso estoy diciendo que la mesa de diálogo no existe. Nunca se llegó a instalar. Así es, por eso en el último comunicado que se tiene de las instituciones interventoras, el mismo Monseñor, ¿no es cierto?, el presidente de la conferencia salió y dijo que realmente cada quien tomó por caminos diferentes. Y lo que ellos intentaron, ¿no es cierto?, de alguna manera, las propuestas sobre la mesa, eso sea acogida dentro de una política del Estado. Pero, como decimos, no hay voluntad, y lo que vemos es que hay una decisión unilateral por parte del gobierno caminar dentro de la estrategia del Fondo Monetario Internacional y dentro de la estrategia de los grandes grupos económicos de este país. Y nosotros hemos dicho, nosotros no caminamos con esas propuestas, sino hay que sostener la propuesta del pueblo, los de a pie, los que realmente sostenemos la economía básica en este país. En su intervención en las Naciones Unidas, usted participó en la conclusión del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Dijo textualmente: no aceptamos que los estados nos traten como enemigos internos, que nos persigan por luchar, que nos judicialicen por pensar diferente. Esto a propósito de que están convocados ustedes a una audiencia judicial en los próximos días. ¿Cómo analizamos el tema? Hemos hecho una valoración. Yo tuve una jornada internacional que me han invitado hermanos de Europa, ¿no? Hemos tenido una reunión al espacio paralelo, digamos, de la COP25, donde reunimos en la Universidad de Complutense, donde también permití tener 2 conferencias con los estudiantes y delegados a nivel mundial, para posesionar cuál es el criterio sobre el frente al cambio climático, cuál es la perspectiva de los pueblos indígenas. Y si nosotros, en esta primera experiencia que he tenido en Europa, se notó absolutamente claro que no es solo en el Ecuador, en Perú, en Bolivia o en los países, digamos, latinoamericanos o a nivel mundial. En todos los países se está utilizando estrategia de la seguridad, ¿no? Entonces, por eso un poco había inspirado en el discurso de que los estados, ¿qué están haciendo? Están sirviendo como intermediarios para las grandes potencias. Entonces, todos los que reaccionan frente a aquello lo declaran enemigos en sus estados. Si es que salimos del límite de lo que están pensando los que tienen el control político, económico de los países, pues criminalizan por pensar diferente. Y ahí nosotros creemos que es de absoluta responsabilidad, sobre todo los medios de comunicación. Y vemos aquí, si no pasa por los medios de comunicación masiva, no es verdad. Entonces, solo lo que dicen los medios de comunicación masiva es la verdad. Por ello, yo con este mensaje también había participado en la CIDH, en la ronda de conferencias de los relatores a nivel mundial sobre el tema de la criminalización, sobre el tema de la libre expresión, de una semana, y luego bajé a
a Nueva York, que participé también en el año... En el año que cierran, digamos, sobre lenguas indígenas, pero se declara del 2022 hasta el 2032 como la jornada donde los estados tienen la oportunidad realmente de hacer algo por los pueblos indígenas. En ese sentido, yo creo que lo que está en estas palabras que lo he dicho, lo ha sido sentido desde los pueblos indígenas que en este momento estamos viendo a nivel continental. Por ello había puesto esta cifra. En Latinoamérica y el Caribe hay 826 pueblos indígenas, cada quien con su cultura, con su idioma, con sus tradiciones. De esos 330 están ya en procesos de extinción, o sea, desaparición. ¿Pero por qué ha sido? Principalmente porque han vulnerado sus territorios. O sea, si es que queremos recuperar, como ahí también digo en el mensaje, si queremos realmente recuperar, fortalecer la identidad de los pueblos, el idioma, primerito los estados deben salvaguardar los territorios en donde se da la simbiosis de la vida para los pueblos indígenas. A propósito de la judicialización, usted no asistió al segundo llamado de la Fiscalía. El próximo se va a hacer bajo prevenciones legales, o a lo mejor lo van a llevar a detenido. ¿Cómo es el tema? Bueno, esto hay que aclarar, no es segunda notificación, ¿no? Y eso nosotros por eso se está difundiendo eso. Así es, por ello decimos los medios masivos, pero principalmente Teleamazonas debe rectificar esta información. Como es conocido, mi persona tenemos 4 procesos judiciales, compañero Jaime tiene 6 procesos judiciales. Entonces en ese proceso se está confundiendo. Se supone que es una información reservada. ¿Quién tiene conocimiento? Únicamente la autoridad de la justicia frente a los imputados, que seríamos nosotros. Pero como así los medios de comunicación masiva tienen información privilegiada, por favor. Entonces, por ello, incluso en la Fiscalía, la comunicación de la Fiscalía, a nosotros dicen que nosotros estamos actuando de mala fe, que nosotros salimos a decir a los medios de comunicación que ya nos están convocando por segunda vez. No, señores de la Fiscalía General del Estado, rectifiquen esa comunicación. Nosotros ni siquiera hemos tenido ninguna recepción de una documentación. ¿Qué están haciendo valer? ¿Que llegue por correo? ¿Cómo es? Yo creo que en la ley ya es absolutamente clara. Si yo soy el imputado, entonces que me llegue a mi persona ese documento. Lo que sí es verdad, llegó a la Secretaría, había llegado es la comunicación para el inicio de este proceso, el comunicado general, que eso estamos absolutamente conscientes. Pero ya la notificación para la versión, eso no la tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hablado con nuestro equipo de abogados para que inmediatamente pongan al tanto y que se respete el debido proceso. En la justicia indígena o la justicia ordinaria en este país debe garantizarse el debido proceso, no por presiones de los medios de comunicación o porque están sirviendo para aparatos políticos en este país, pueden obligar a posesionar criterios dentro de la Fiscalía. Pedimos a la Fiscalía que actúe en derecho, que actúe de manera independiente frente a los imputados, que tenemos que demostrar en este país que no ha habido tal vinculación como nos quieren hacer en el tema de secuestro, de rebelión, todas las cuestiones. En primera instancia deben reconocer que había una decisión equivocada de los gobernantes de este país que provocó la reacción del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido se ha pronunciado también la Asamblea Nacional, la comisión que investigó el paro, precisamente en su resolución dice eso, que la decisión, para unos acertada, para otros desacertada, de eliminar el subsidio a los combustibles tomada por el presidente de la República fue la que provocó todo este malestar social que desembocó en las protestas y no ha establecido ningún tipo de responsabilidad ni de la CONAIE, ni de los correístas o de los ciudadanos, etcétera. Eso de una u otra forma también es absolutamente claro. Yo creo que hay que ser ecuánimes en el momento de hacer una observación, en el momento de valorarla. En este momento, ¿quiénes pretenden posesionar la idea del enemigo interno? Si vamos a ver, es desde el ala de las Fuerzas Armadas, del ministro, no ni siquiera de las Fuerzas Armadas, que están obligando, nosotros sentimos que están obligando, en este caso al ejército, para que posesionen estos criterios, y en este momento mismo hemos visto cómo han ido a mejorar el arsenal militar. ¿Para qué? Para enfrentar contra el pueblo, cuando lo que está absolutamente claro, el enemigo interno no existe. En este caso, supuestamente los que estábamos en contra de la democracia y que queríamos votar al presidente, no existe. Preguntemos, ¿quién quería asumir el Estado en este momento, la conducción del Estado? Yo creo que no ha aparecido hasta en este momento nadie, y por eso nuestras declaraciones del día viernes, sábado y domingo realmente ha sido llamando a que las autoridades entiendan lo que los pueblos, lo que el pueblo ecuatoriano está pidiendo. Y la tercera cuestión,
que me parece desastroso, en este momento es mucho más importante la estrategia de seguridad en detrimento de los derechos humanos. O sea, los 9 asesinados, los más de 1000 compañeros heridos, de esos 200 de gravedad, y los compañeros 317 con procesos judiciales, con tipos penales en este caso delincuenciales, pero de los que han provocado y de los que en este caso también salieron a llamar a la subversión del Estado, no hay un solo proceso. Entonces, en ese sentido decimos, este tercer punto debe garantizar los derechos humanos. Por ello habíamos dicho de manera pública a todos, absolutamente todos, los luchadores no pueden ser judicializados por pensar diferente o que sea, en este caso, ¿no es cierto?, una persecución política. Ahora, un hecho simbólico de las protestas que fue asumido por el régimen fue la quema de la Contraloría. Pero sucede que la propia comisión parlamentaria, que es multipartidista, acaba de decir que ahí no hay responsabilidad de los movimientos sociales y que el hecho es muy dudoso y que debe ser investigado a mayor profundidad. ¿Qué opina usted? Así es, nosotros hemos pedido esto en la comisión de la Asamblea, hemos pedido también en la comisión económica que desde ahí nos han querido vincular, que hemos dicho, mire, la mejor forma de llegar a una verdad acercada a la realidad es desclasificando la información. El cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional y del Ejército de ley tienen información clasificada. Entonces, si queremos llegar a determinar los niveles de responsabilidad, por favor, permítanos, porque todo el sistema de seguridad, todo el sistema de videos que está a cercanía, que está al frente de la Asamblea, se puede imaginar, está a los alrededores de la Contraloría, no creo que todo haya quemado, pues. Permita acceder a esa información y desclasificar. Y en ese nivel veamos quiénes son los responsables. O no será, por ello nosotros hemos pedido también que se encuentren, ¿no es cierto?, los videos que están saliendo por muchos aficionados que han puesto, donde efectivamente vemos que una parte de la Policía Nacional está rompiendo vidrios. ¿Corresponde o no corresponde? Están en la terraza también algunos. Están en la terraza. Entonces, por ello hemos dicho, si queremos realmente ser honestos en este país, vayamos a las fuentes. Y esa fuente realmente carguemos la responsabilidad de los que realmente estaban inmiscuidos en aquello. En ese sentido, también decimos, si de pronto se ha hablado de la desaparición de documentos, sí, documentos en físico, pero las instituciones públicas están obligadas a tener, en este caso, la información en digital. Todo lo que ha desaparecido necesitamos que nuevamente se vuelva a imprimirla. ¿Y eso cuál es el responsable? En este caso, el Contralor. Así que efectivamente, para que el pueblo ecuatoriano no tenga dudas en este proceso, necesitamos de estos dos procesos que sea altamente responsable por parte de las autoridades. Crearon la Asociación Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi con el objetivo de evidenciar las violaciones de los derechos humanos y de exigir un nivel de reparación. ¿Esto ha tenido algún resultado? ¿Han podido permitirles obtener esta reparación? Miren, nosotros no creemos que esto va a acabar en este periodo, ni en el periodo que acabe el gobierno nacional. Aquí, en el tiempo que sea necesario, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el tiempo que sea necesario, aquí tiene que haber la verdad y tienen que haber responsables, porque no puede ser que en un año tan difícil que tomaron decisiones y ahora pretendan todo lo que generó la fuerza, la violencia, pretendan endosar a los dirigentes. Por ello hemos dicho, en este momento vamos a enfrentar un proceso judicial en este país y lo vamos a demostrar que nunca fue ninguna pretensión política, sino una reacción frente a las medidas económicas que tomaron de manera unilateral. Y por los casos de los muertos, de los asesinados, de los compañeros que perdieron los órganos para toda la vida, pues nosotros hemos dicho, empezamos un proceso aquí en el Ecuador y la llevamos a instancias internacionales. Por ello lo he dejado también en la CIDH posesionado, porque claro, había una sola versión de que había pasado en el levantamiento de octubre. Lo hemos dicho, los organismos internacionales de derechos humanos están para escuchar las partes, ¿no? Incluso lo que está pasando en Bolivia, tiene que haber en este caso una objetividad de realmente dónde están los sectores que están provocando y no pueden venir a confundir en el Ecuador. Por ello esto ya tiene conocimiento, está dentro del informe. Esperamos que el informe sobre libre expresión, donde han cogido un montón de elementos en la comisión de la CIDH, lo va a salir en los próximos 2 meses, donde hay muchos elementos favorables, no solo para los ecuatorianos, sino para a nivel continental, cómo están agrediendo los derechos humanos, porque el derecho a la protesta es un derecho humano, o sea, no se puede alienar a nadie, no se puede aquí endosar a nadie, es un derecho humano. ¿Por qué?
gracias a, en este caso, la lucha de los pueblos a nivel mundial, lo que pasó en la Primera, Segunda Guerra Mundial, lo que generó, ¿no es cierto?, para tener los derechos humanos de primera generación como se conoce. Entonces, en ese sentido, yo creo que las autoridades mínimamente tienen que tener un vínculo de entender los derechos humanos frente a la realidad en cuándo van a tomar las decisiones. Leonidas, Sí. ahí las encuestas han puesto en un primer lugar al movimiento indígena después de las protestas de octubre. ¿Usted cree que, liderado por el sector indígena, la unidad de las izquierdas sea posible, o la unidad de las izquierdas como tal sea posible con miras a un futuro proceso electoral? Bueno, eso tendremos que hacer una valoración. Yo he sido absolutamente claro. Si en este momento aparecen como voceros principales del movimiento indígena, no es porque los movimientos indígenas lo han construido, es porque había una decisión equivocada de los que están dirigiendo en este país, salió la reacción del pueblo, ¿no es cierto?, y tuvieron voces principales del movimiento indígena. Ahí aparecimos en la lucha, no aparecimos ni de oportunistas, no aparecimos ni de vendidos ni de corruptos. Aparecimos en un proceso de lucha que pretendemos que tiene que desaparecer todos los actos de corrupción en este país. Es inaceptable. En consecuencia, nosotros hemos dicho que esa lucha tampoco sea confundida como una plataforma electoral. Por ello yo he mantenido de que en su debido momento se tomará decisiones frente a las elecciones. Claro que tampoco se va a poder quedar fuera. Tomaremos una decisión, pero eso será una decisión con las organizaciones de base, con las estructuras sociales. En ese sentido, yo al menos he pedido a los compañeros que de pronto ponen como favoritos, hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo la lucha con un escenario electoral. Por ello pedimos a los conciudadanos, si de verdad se puede generar una condición para un escenario electoral, debe ser el pueblo la que sostenga, no las pretensiones ni de los dirigentes o de pronto la decisión de una sola organización. Por ello pretendemos que eso debe ser una decisión altamente responsable, y en este momento yo al menos he preferido no hablar, porque seguramente será entre febrero, marzo, abril, posiblemente, que irán tomando decisiones. Ahora, esa responsabilidad histórica a la que usted alude, invitaría a todos los sectores sociales del progresismo necesariamente a conversar. En esas instancias, usted acaba de encontrarse aquí con la prefecta Paola Pavón. ¿Hablarían ustedes en un momento determinado con el correísmo para lograr articular un movimiento de unidad nacional en el progresismo ecuatoriano? Yo quiero dejar esto absolutamente claro. Yo fui uno de los luchadores en contra de la imposición de Correa. ¿Por qué? Yo fui el primero el que denunció en el 2008-2009, creo que era, sobre los actos de corrupción que se daban en la compra de focos ahorradores, pero no pasó nada. Tuvimos problemas, hemos peleado por el tema minero, la ampliación de la frontera petrolera, ¿no es cierto? Y siempre hemos pedido que los pueblos indígenas no sea por cuota política la que tengan sus derechos que están declarados en las Naciones Unidas y en la OIT, sino como política del Estado. Mínimamente el Estado debe garantizar su educación propia intercultural para todos los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Hemos tenido, pero hay muchos hermanos y hermanas ecuatorianas que creen en un fenómeno correísta. Efectivamente hay que diferenciar lo que como político impuso en contra de los pueblos indígenas y los que creen como fenómeno, digamos, ¿no es cierto?, de un cambio. ¿Qué hemos dicho? Primero tienen que autocriticarse. Si no hacen eso, no van a poder ver los errores que cometieron los 10 años. ¿Por qué? Porque claro, para que se haya llegado a concentrar en un cierto grupo económico, también es gracias a las políticas del Estado, pues. O sea, en ciertas fracciones económicas, en ciertas actividades económicas de este país. Por ello se han llegado a tener grandes concentraciones de los grandes grupos económicos. Primera cuestión, los sectores de izquierda, sobre todo los partidos de izquierda que están más vinculados a este proceso electoral, tienen que hacer una autocrítica. Eso va a permitir realmente superar de su estadio en la que hemos tenido que enfrentar en estos últimos años. Porque también a veces creemos que todo se va a resolver únicamente en las elecciones y pasamos de tumbo en tumbo, ¿no? Entonces estamos con uno, estamos con otro y no sostenemos nuestro proyecto político. Y yo lo que invito a los compañeros es, apegados al pueblo, apegados a la realidad, hay que sostener un proyecto político de transformación. Y eso no significa dar al primer foráneo que aparezca como el favorito en la política electoral, no entregar el proyecto político, sino sostenerla. Entonces en ese proceso yo al menos había dicho, sean de los correístas, sean de los que sean, el derecho
a la protesta debe ser respetada por todos los gobiernos de turno. Por eso acordarán con nuestro compañero Agustín Huachapá, de la misma manera que en este momento ha pasado con la prefecta Pavón. de Pichincha Pavón, pasó con nuestro compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque había una persecución política frente a la protesta. Eso no puede darse ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en los que vengan, sino la protesta debe ser respetada como un derecho humano, como pasa a nivel mundial. Ahora, el gobierno se prepara para enfrentar lo que el ministro de Defensa señala la insurgencia, y para eso se dota de bombas lacrimógenas, de nuevos trajes, lo que hace prever que el año que viene va a ser un año muy conflictivo, porque está en mente del régimen continuar implementando las medidas del FMI, del Fondo Monetario Internacional. La posición que asumen ustedes ante ese hecho y lo que vendrá, sin duda. Es una brutalidad realmente pensar que vamos a cambiar la conciencia de la gente a punta de arma. Realmente realmente no sé cómo valorarla en la cabeza de las autoridades. Cuando se supone que necesitas superar el problema, que no han ingresado en los últimos años, ¿no es cierto?, jóvenes a las universidades, que se rebaje el presupuesto de las universidades, de la educación, para, en este caso, incrementar el presupuesto a las Fuerzas Armadas, realmente es un ridículo. Si queremos salir del estadio que está en este momento, en condiciones económicas, sociales, todo lo que ha pasado, necesitas una planificación mínima de 10 años, pero el tema central ahí va a ser la educación. Si no hay una educación apegada a la realidad, difícilmente vamos a poder superarla. Entonces, en ese sentido, me parece muy desatinado por parte de las autoridades que en este momento pretendan en el 2020 instaurar el miedo, instaurar la violencia y a partir de ello controlar la movilización, la protesta. Por ello habíamos dicho, no vengan a confundir el tema de la subversión, el tema del terrorismo que los pueblos indígenas o las organizaciones sociales pretenden implementar en este país. Yo les recuerdo al señor Moreno, al presidente de la República, sí podemos decir que usted sí era parte de un proceso revolucionario que se llamaba MIR. Entonces, en ese proceso, lo que nosotros hemos dicho es cuestionable lo que han hecho, pero en términos de pensamiento, tiene que ser la humanidad hacia dónde queremos ir. Y aquí se ha posesionado también muchas veces que no es posible pensar en otro tipo de civilización. Claro que es posible, y hay que decirlo, este modelo de civilización, el capitalismo, fue a sangre y fuego las que implementaron en este caso, ¿no es cierto?, las élites políticas y económicas en el mundo. Entonces, ahora que el pueblo no esté de acuerdo con ese modelo que sigue a sangre y fuego en todas las latitudes del mundo, pues entonces hay que pensar otra forma de vida, pues, porque es insalvable en este momento. Por ello decimos, los estados no se pueden convertir en siervos utilitarios de grandes potencias, y no son siquiera estados. Si vamos, yo vengo de Estados Unidos, no es todo el pueblo estadounidense, son el 1% de la población concentrada en el mundo, que se tienen como siervos utilitarios a todas las sociedades en el mundo, y para ello, ¿qué necesitan? Necesitan a los estados subvertidos, no, subordinados a estas potencias. Por ello decimos, en todas las latitudes del mundo, el pueblo sabrá levantar en cada rincón, en cada territorio. Por ello rechazamos la estrategia militar que ha adoptado el gobierno nacional para el 2020. Muy bien. Para finalizar, Leonidas, ¿cómo ha sido el 2019 para el movimiento indígena y qué espera el 2020? Bueno, para nosotros hay tres escenarios que hemos hecho una valoración, un proceso de fortalecimiento de nuestras estructuras organizativas, y en este proceso también ha significado la unidad con otras organizaciones indígenas. Todos los gobiernos de turno, el anterior, absolutamente todos, la estrategia siempre es cooptar dirigentes, dividir organizaciones y deslegitimar a los dirigentes. Esa estrategia, yo creo que en este momento hay condiciones para superarla. Por ello hemos dicho, el cambio, la transformación no es únicamente en el límite del Estado, sino va a ser en la decisión de la gente, de las organizaciones, la que de manera colectiva, con confianza entre sí, podamos superarla. Segundo criterio, yo creo que un gobierno ha tenido que enfrentar un gobierno que se cambió de postura, ¿no es cierto?, de una supuesta línea política que finalmente acabó allanando a las políticas neoliberales, como es el Fondo Monetario Internacional, los grandes grupos económicos, que enfrentó con el pueblo. Y una tercera cuestión, yo creo que el estallido social mismo ha permitido que todo lo que han pretendido los grupos económicos, los grupos de poder en este país, y el Fondo Monetario Internacional, al menos en el 2019, no se ha dejado pasarla. Pero eso no es que ya queda ahí.
2020 es mucho más comprometedor, porque en este momento se pretenden monetarizar, ¿no es cierto? Todas las instituciones que no están generando plata, o sea, en otras palabras, lo que están diciendo es, van a privatizarla, o sea, lo dicen de buena manera, con otras palabras, pero ese es el sentido. Y van a insistir en la focalización de los subsidios no también. se puede utilizar la crisis generada por un grupo, ¿no es cierto?, que en este caso se han beneficiado, porque anteriormente también se ha culpado únicamente a los que han dirigido este país. Pero veamos, la corrupción no ha estado solo en el sector público, la corrupción está en los grupos económicos que se aprovecharon de esas, sino quienes hacían los sobreprecios. ¿O acaso era para dar las coimas, no estaba acordado únicamente con el sector público? ¿Quiénes garantizaban los sobreprecios? Son las empresas que se beneficiaron. Por ello hemos dicho, la lucha contra la corrupción tiene que ser a escala pública y a escala privada. Tiene que valorarse lo que realmente es. Y a partir de ello tenemos que avanzarla. Entonces, por ello decimos, 2020 va a ser un escenario muy difícil, conflictivo, pero asimismo también para nosotros los dirigentes tenemos que tener mucha cautela, mucha firmeza también, para que en este caso, ¿no es cierto?, sobre la decisión pública, sobre lo que tomen los gobernantes, también sostengamos nuestra propuesta, y que no es de los dirigentes, sino de la mayoría de los ecuatorianos que nos sentimos golpeados por estas políticas que han generado. Muy bien, muchas gracias a Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y con esto nos despedimos en Punto Noticias Primera Emisión. Les dejamos con la programación de Pichincha Universal. Que tengan una excelente tarde. Señoras y señores, ya volvemos en la oreja.